Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta presentación de un estudio bibliográfico sobre principios y aplicaciones de las operaciones unitarias de ingeniería química por estudiantes del curso Operaciones Unitarias 2 de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad de Sonora. En esta sesión escucharemos la exposición sobre un tema relacionado con humidificación, absorción, secado o evaporación, que son las operaciones unitarias tratadas en este curso. Sin más preámbulo, vayamos a la presentación. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre un artículo, la verdad está muy interesante, habla sobre la leche de camella. No sé si ustedes habían escuchado antes, hablar sobre la leche de los camellos, pero bueno, está muy padre. Se llama El método simple de enfriamiento evaporativo reduce el contenido bacteriano de la leche de camella comercializada tradicionalmente en el condado de Isiolo, Kenia. Ya. Bueno, esta es la revista, se llama AFFAN, es revista africana de comida, agricultura, nutrición y desarrollo. Ese es el título original y esa foto la trae al artículo, es el autor, originario de África también. Ese es el contenido, yo creo que mejor lo vamos diciendo con él. Entonces, como algunas curiosidades de la leche de camella, se utiliza muy poco, solamente en el 0.3% de la población, principalmente en Asia y en África. Es un alimento básico para las personas que se encargan de criar a los camellos y tiene un toque salado, además de tener el triple de vitamina C que la leche de vaca. Bueno, una de las principales fuentes de generación de ingresos en África es la comercialización de leche y la ganadería. Las personas que son más pobres en cuanto a cabezas de ganado tienen son aquellas que se encargan de comercializar los productos lácteos. Para ellos es más beneficioso tener un producto y estarlo vendiendo constantemente a vender la cabeza de ganado y ya, ¿no? Recibir un solo pago. Entonces, ¿cuál es el problema con la comercialización de la leche? Es la calidad que manejan. Por ejemplo, aquí todo el experimento está basado en Isiolo, Kenia, que está aquí en el centro, es como parte de la capital. Y esa leche se transporta a los alrededores. Antes de hacer este artículo, durante el artículo se hicieron algunas entrevistas para ver qué pensaban las personas sobre la leche la leche que comercializaban. Entonces, las personas que vivían en Moyale, que está en las afueras de Kenia, estaban muy preocupadas por la calidad de esta leche. Decían que a veces les llegaba con un sabor raro, con un olor raro, porque simplemente se veía diferente. Y estaban muy preocupadas por la calidad de esta. Entonces, dijeron que estaban dispuestos a pagar un 20% más si se les daba una leche de mayor calidad. Entonces, esto se les dijo a las personas de Isiolo para que buscaran alguna alternativa de hacer la leche con mayor calidad. Entonces, ¿por qué la leche tiene mala calidad? Y eso se debe principalmente a las condiciones de higiene. Pues ellos tienen muy pocos recursos, principalmente de agua. Entonces, no se sabe, no se dice en el artículo si la falta de agua es la que les impide lavarse las manos o lavar los contenedores que utilizan, o bien simplemente existe una falta de cultura. Entonces, dentro de las condiciones de higiene encontramos la que lo hizo, ¿no? Se encontró que se ordeñaban a los camellos en lugares aglomerados. Muchas veces menciona el artículo que eran en las mismas casas de las personas o en los patios de las personas. También se ordeñaban a los animales enfermos y se recolectaba la leche en recipientes sin lavar y sin las manos sin lavar. Y el otro punto que afecta mucho para bajar la calidad es el transporte de la leche en grandes distancias. Las personas no se preocupaban en enfriar la leche a pesar de las grandes distancias que recorrían para distribuirla a los mercados. No eran aproximadamente como 80 kilómetros y la leche no recibía algún tipo de tratamiento. Entonces todo esto es
el ambiente perfecto para la generación de bacterias. Estos son los contenedores que se utilizaban. Si se fijan, pues están sucios. Los reutilizaban, no los enjuagaban y ya, son de plástico. El problema a resolver fue que la leche se deterioraba con facilidad y que a las personas que estaban en las orillas de Kenia les llegaba una leche de baja calidad. El objetivo de este experimento fue encontrar algún método sencillo, un método rentable, algo que ellos pudieran implementar con facilidad para poder beneficiar tanto a los productores como a los consumidores. El método que encontró esta persona, el autor, perdón, se basa sobre el enfriamiento evaporativo. Lo que hizo él es determinar los efectos que causaba el colocar una malla, es más bien, le dicen arpillera, es como una tela parecida al yute. Entonces esa malla la metían en agua y la ponían alrededor de los recipientes. Entonces, mientras se hacía el transporte de los contenedores, él les iba pegando el aire a estos recipientes, logrando que se pudiera no tanto enfriar, pero sí como mantener una temperatura más estable en la leche. Entonces, ¿cómo surgió esta idea del autor? Esta idea surgió a base de la observación. Él observó que los camioneros que recorrían grandes distancias tenían una manera muy peculiar de llevar sus botellas de agua, ¿no? Entonces ellos tenían sus recipientes con agua, los metían en bolsitas de tela, a esas bolsas les ponían más tela y les llenaban con agua, de tal manera que cerraban la bolsa y las ponían colgadas en los camiones. Entonces, mientras el camión iba avanzando, a las bolsitas les iba pegando el aire. Entonces, eso hacía que tuvieran un agua más fresca para beber. ¿Ya? ¿Y qué es el enfriamiento evaporativo? Bueno, lo estuvimos viendo, el maestro lo mencionó en las primeras clases, que es como funcionaban los coolers. O cuando nosotros hacemos alguna actividad física, que estamos en el calor, sudamos, y que nos llega una brisa de aire, el aire hace que nuestras gotitas de sudor se evaporen y así nos sentimos como que más frescos. ¿Ya? Entonces, el diseño de la investigación se utilizaron 4 recipientes de 3 litros de capacidad con taparrosca para el experimento, ¿no? Entonces, utilizaron estos 4 recipientes completamente iguales, simplemente se lavaron, bueno, eran nuevos y se lavaron. Todo para tener como una base, pues partir desde todo completamente limpio. De estos recipientes se separaron en 2 partes. Uno era los recipientes de control, que no se les hacía absolutamente nada, y otros eran los recipientes con cáñamo. Estos últimos son los que se les cubría con esta telita sumergida en agua para lograr que se enfriaran. Y por último, se les pidió a los productores que tuvieran sus actividades como normalmente lo hacían, para que todo fuera como dice, inoculada o adulterada en el grado típico. Los pasos del experimento fue ordeñar a los camellos, llenar los contenedores. Aquí se sacaba la primera muestra, que era la muestra matutina. Después a los contenedores con cáñamo se les ponía la telita y se transportaban en burro. La distancia era como de 80 kilómetros, entonces los primeros 10 se transportaban en burro, hacían 1.5, bueno, 1 hora y media. Y el siguiente, después del burro, los pasaban a un camión. Ahí hacían los otros 70 kilómetros y ya que llegaban al mercado se les tomaba la segunda muestra, que era la muestra vespertina. Después de cada muestra, cabe resaltar que se cerraban en un recipiente estéril. ¿Sí? Sí, está bien. Me apuro, yo hablo muy rápido. Se ponían en recipientes estériles y se congelaban para llevarlos al laboratorio adecuado. ¿Vale? Entonces, en el laboratorio se hacían 2 pruebas. Una era con resazurina, que es como un colorante azul. Se le metía la leche, se le colocaba la leche y así, si se pintaba la leche de cierto color, indicaba qué tan buena era la calidad de esa leche. Si era azul, era muy buena. Si era rosa, morada, quiere decir que era más regular. Y si era blanca, quiere decir que era muy mala. Y también se hacía el conteo de bacterias, igual con las placas, con el agar y así se contaban.
Entonces, para los resultados se obtuvieron tanto para el control de temperatura, el control de calidad y el conteo de bacterias. Para la temperatura se pudo observar que los contenedores que tenían los de control, a los que no se les dio absolutamente nada, la temperatura aumentó pues, por todo el transporte, ¿no?, que llevaban. Y a las que tuvieron la telita o el cáñamo, la temperatura logró disminuir, pero muy poquito, 2.9 grados, como el 10%. ¿Sí? En el control de calidad, que era la prueba de la resazurina, se encontró o se pudo, bueno, se llegó a la conclusión de que los contenedores que tenían el cáñamo pasaron de adecuada, es que se tiene como una cadena, ¿no? Si es 0 es mala, muy mala, 1 es mala, 2, etcétera, ¿no? Entonces pasaron de una calidad adecuada a una calidad aceptable, como que subieron un nivel. Y a los 60 minutos de esa misma prueba pasaron de una calidad muy mala a una calidad mala. Ya voy a terminar. Y para el control del conteo de bacterias también se logró observar que disminuyeron un 43%, porque se lavaron los recipientes, ¿no? Entonces, como conclusiones, envolver los recipientes en el cáñamo humedecido en el agua logró disminuir la temperatura, logró disminuir la cantidad de bacterias y logró aumentar la calidad. Entonces, aquí cabe resaltar que la calidad de la leche, a pesar de todos los análisis que se hicieron, resultó mucho más superior. Es decir, las bacterias tienen que estar para ser consumidas, tienen que estar en 20 por 10 a la 5 dBc por mililitro. Y las que se encontraron tenían 7 veces más o inclusive 13 veces más la cantidad mínima. Entonces, como conclusión, las personas que consumen este tipo de leche es un producto con una calidad muy baja, pero gracias a este experimento se están buscando alternativas de mejora continua para ver qué otros procesos se pueden llevar a cabo de manera que las personas puedan implementarlos y se logre un cambio favorable.